Estamos entrando no livro de Colossenses pelo caminho traçado em Efésios, onde vimos que o mistério da vontade de Deus é encabeçar todas as coisas em Cristo, através da Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Colossenses revela que Cristo, como cabeça do corpo, é o centro de tudo o que Deus planejou segundo a sua vontade. Ou seja, nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Porém, com o engano da serpente, a criação se desconectou de Deus, gerando espaços vazios para seu inimigo agir. Mas em Cristo Jesus, tudo se faz novo. Só Ele tem o poder da reconexão. Ele conecta as coisas da dimensão espiritual, celestial, eterna, com a dimensão terrena, humana, finita, ou seja, as visíveis e as invisíveis. Cristo é a conexão entre Deus e a criação. Assim como em um tear em produção, Cristo é a lançadeira, a peça fundamental que entrelaça a trama nos fios e os mantém estáveis com o propósito de formar uma só peça de tecido. Portanto, ele não somente cria, mas também mantém todas as coisas em constante estabilidade e produtividade. Desta forma, seu corpo, conectado no nível da nova criação, amadurecendo e executando essa obra maravilhosa, pode libertar a criação do cativeiro para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Cristo é o centro conector da obra de Deus. Eso es el Señor, hermanos. Muy buenas noches. Le damos otra vez la bienvenida, ¿cierto?, a un encuentro más, ¿cierto?, de esta palabra ministerial, de la palabra del ministerio, la palabra profética, la palabra del apóstol, la palabra que el Señor nos está hablando en estos tiempos y en estos momentos. Hermanos, seguimos con la serie del alimento diario, nuestra misión, la edificación del cuerpo de Cristo. Y estamos aquí, hermanos, para mostrar o dar inicio a que sea un canal de la gracia de Dios. Hermanos, estamos en la 7ª semana y esta semana se llama ¿cómo nosotros podemos aprender? O un apóstol dispensador de la gracia de Dios. Apóstol, un dispensador de la gracia de Dios. Bueno, estamos viendo el libro de Efesios, ¿cierto? Y a través del libro de Efesios, pues nosotros estamos viendo en los capítulos anteriores cómo Pablo, ¿cierto?, como un dispensador de la gracia, como ese apóstol que el Señor llamó, como ese apóstol que Dios le confió, ¿cierto?, este encargo, puede llevar a cabo con fidelidad, con lealtad, ¿cierto?, esta comisión que Dios le dio, a pesar de que él solamente fue llamado para el evangelio de la circuncisión. Hermanos, los hermanos ahorita van a compartir un poquito más acerca de esto. De todas maneras, vamos a mirar un poquito los títulos que vamos a estar viendo en esta semana o en estos días, ¿cierto? Hermanos, nosotros a través del libro de Efesios, a través de lo que hemos estado mirando, lo que hemos estado estudiando, ¿cierto?, hemos visto, primero que todo, las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. En el versículo 3 del capítulo 1, vimos de que esto tiene como un fin. ¿Cuál es el fin? De que nosotros seamos, ¿qué?, la morada de Dios en el Espíritu, según Efesios 2:22. Luego, después de esto, para que se pueda llevar a cabo el cumplimiento de esta morada, para que Dios pueda tener su acceso, para que Dios pueda tener esa edificación, hermanos, entonces el Señor nos hablaba también a nosotros acerca de la supereminente grandeza del poder de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo en los lugares celestiales. Luego, después de esto, hermanos, cuando el Señor nos muestra este poder, ¿cómo se hace efectivo este poder? ¿Cómo Dios lleva a cabo este poder? Bueno, hermanos, en Efesios capítulo 2, versículo 3,
el Señor nos mostraba o el Señor nos muestra a nosotros los materiales que nosotros somos, los materiales que el Señor necesita, que a pesar de nuestra condición, que estábamos muertos en delitos y pecados, ¿cierto? Él viene y nos llama, Él viene y nos concede, ¿cierto? Y nos busca a pesar de que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ¿cierto? Enredados en este mundo, según la corriente de este mundo, bueno, como ya lo hemos estado viendo, pero el Señor, a través del versículo 4 y 5, nos menciona que hay algo muy especial para nosotros, hermanos, para usted y para mí. Está, ¿qué? La gracia salvadora, la gracia que el Señor nos ha dado, su salvación. Por gracia nosotros somos salvos y por medio de esa gracia el Señor quiere llevar a cabo, ¿qué? Su obra maestra. Esa obra maestra somos nosotros, esa obra maestra es lo que Dios está llevando a cabo aquí en la iglesia, ¿cierto? Que es la iglesia misma, que es su morada, lo que también mencionaba en Efesios capítulo 1, versículo 22. Bueno, hermanos, luego después de que nosotros hemos estado viendo el libro de Efesios, ¿cierto? Vamos a hacer un pequeño hincapié en el versículo 22, donde dice, en Efesios capítulo 1, versículo 22, perdón, capítulo 2, versículo 22, dice que Él junta a todos los miembros, ¿cierto? Dios quiere juntar a todos los miembros de un solo cuerpo para que nosotros seamos la morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ¿qué quiere conseguir Dios o qué está buscando Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere hacer el Señor específicamente? Él quiere tener su morada, ¿cierto? Que es la iglesia. Y para poder lograr esto, hermanos, Él lo lleva a cabo a través de la edificación de la misma iglesia. Hasta que la iglesia no se edifique, hasta que la iglesia no sea completamente consolidada, ¿cierto? Como el cuerpo de Cristo, no se va a poder llegar a este punto que es que el descanso del Señor. En Génesis capítulo 2, versículo 1 y 3, hermanos, dice de que, yo les voy a leer aquí rápidamente, dice, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Entonces, hermanos, todo esto nos muestra, ¿cierto?, de que el séptimo día, pues no vamos a tocar este punto, no vamos a meternos tanto en esto, sino que vamos a hablar específicamente del reposo. Dios reposó, hermanos. Dios reposó. Y si Dios reposó, ¿cierto?, Él también quiere que nosotros reposemos, porque Él es nuestro reposo, Él es nuestro descanso, Él es nuestro alivio, ¿cierto? Pero queremos que en esta noche, hermanos, usted se lleve esta conciencia y usted mire en esta semana el deseo, su intención, ¿cierto? Él quiere que nosotros seamos su morada, pero Él quiere que nosotros descansemos en Él. Amén, hermanos. Entonces, como Dios tiene preparado un reposo y como Dios quiere que nosotros reposemos, ¿cierto? Esto está en Hebreos capítulo 4, ya para darle paso a nuestro hermano. En Hebreos capítulo 4, versículo 1 y 2, nosotros vemos la experiencia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, cuando estaba en ese cautiverio. Y dice que ellos comenzaron a caminar, comenzaron a caminar con el Señor, hicieron una travesía. Pero cuenta la historia del Antiguo Testamento y que también se ve acá en Hebreos, que la generación vieja fue la que no pudo entrar en el reposo del Señor. Entonces el Señor nos hace una advertencia a usted y me la hace a mí. Dice lo siguiente, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Bueno, hermanos, aquí vemos un asunto muy importante de esta generación y es un paréntesis que queremos hacer, un paréntesis que se quiere hacer aquí o lo que el apóstol ha estado transmitiendo a través de la palabra profética. Hermanos, el pueblo de Israel, la generación vieja, no entró a la buena tierra de Canaán, no entró al reposo, porque a ellos les faltó fe,
por su incredulidad, anoté yo aquí, y también por su desobediencia. Entonces, hermanos, esta es una advertencia para nosotros, esta es una advertencia para ustedes, una advertencia para mí. Hermanos, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros a ser obedientes? ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a tener fe? Hermanos, no es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad como lo vimos anteriormente, sino que es la palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, esto es lo que nos lleva a nosotros a tener fe, es lo que nos lleva a nosotros a creer en el Señor, es lo que nos lleva a nosotros a tener la fuerza, ¿cierto? A depender de Él, a quitar esa incredulidad. Entonces, hermanos, nosotros como hijos del Señor, como hijos de Dios, hermanos, nosotros necesitamos trabajar en el reposo del Señor, pero necesitamos tener fe. ¿Y fe en qué, hermanos? Fe en la palabra del Señor. Lo que sale de la boca de Dios, hermanos, es lo único que nosotros, nos puede a nosotros hacer entrar en el reposo de Dios. En Hebreos capítulo 4, versículos 10 y 11, cuando Josué, que fue el único que pudo entrar en el reposo del Señor, el apóstol Pablo, a través del Espíritu, o el que escribió el libro de Hebreos, muestra lo siguiente. Hebreos 4, 10 y 11 dice: porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas, lo que estábamos hablando. Pero mire lo que dice aquí el versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, hermanos, el versículo 8 de este capítulo nos menciona que había otro reposo. Hermanos, este otro reposo es lo que el Señor tiene preparado para nosotros, lo que tiene preparado para usted, ¿cierto? Muchos pues dan otra interpretación, dicen que es el reino, que es el milenio. Pueda que sea así, es verdad. Pero hermano, este reposo también es hoy, ¿cierto? Es hoy lo que usted hace y lo que yo hago en las manos del Señor cuando nosotros estamos trabajando por la edificación de la iglesia. Como el cuerpo de Cristo, nosotros necesitamos llevar a cabo este reposo del Señor, que es su morada, que es su iglesia. Hermanos, y esto lo vamos a conseguir a través de la palabra que sale de la boca del Señor. Hermanos, solamente Dios, dándole la aplicación a esta palabra, solamente Dios puede quitar esto de nosotros. ¿Saben cómo, hermanos? Aplicando la palabra del Señor y teniéndola como nuestra espada. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, ¿cierto?, que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada que sale de la boca de Dios y que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero mire que dice algo muy importante: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, hermanos, yo le voy a dar paso a mi hermano que viene ahora, ¿cierto? Nuestro hermano Evelio. Y hermanos, tengamos en cuenta esta palabra que el Señor quiere. Vamos a reposar en la obra del Señor para también poder entrar en su reposo. Jesús es el Señor. Amén. Amén. Señor Jesús, Señor, comenzaba hablándonos y decía: prisionero por ser fiel a Cristo y amar a los gentiles. Y vemos en Efesios 3:1 que Pablo dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Vemos cómo Pablo tenía una causa, y la causa era que él había sido enviado para liberar a los gentiles, para predicar a los gentiles. Entonces vemos cómo Pablo, por esta causa que era predicar a los gentiles, sufrió encarcelamiento en Roma, a causa de la presión y persecución. ¿Por qué? Porque los judíos tenían una persecución contra él, por predicar a los gentiles. Y vemos cómo lo acusaron de hacer tumultos, de tener desorden en la ciudad. Pero, hermanos, el Señor, Pablo aquí nos mostraba que él no sucumbió a ninguna de estas presiones, porque él estaba claro que él solamente iba a hacer lo que decía el Padre. Él estaba claro que él tenía una orden de parte de Dios de
predicar solamente la palabra de Jesús. Entonces vemos que él lo odiaban los judíos, y hacía una pregunta ese día, que por qué los judíos odiaban tanto a Pablo. Y la respondía y decía, por causa del evangelio a los gentiles. Y decía que si de pronto Pablo se viera decidido no predicarle o unirse a los judíos, o así como lo hizo Jacobo, el hermano de Jesús, de pronto no hubiera pasado nada, no hubiera visto, nadie hubiera intervenido en contra de él, porque se hacía uno con ellos. Pero él, a pesar de todo esto, él no dio marcha atrás a la voluntad de Dios. Él decía, yo tengo un mandato de Dios y no voy a sucumbir a ninguna presión, sino que dijo, yo estoy aquí para llevar el evangelio puro, para hablar lo que el Señor me ha mandado, y no voy a traer otras cosas que de pronto le agradaban a las personas, sino que hablaba lo que el Señor, ojalá y tuviera, la gente no le gustara, pero él no venía a agradar ni a dar palmaditas en la espalda a las personas, sino que venía a hablar lo que el Señor le había mandado. Hoy también vemos que tenemos un profeta que ha venido, que nos trae una palabra pura de parte del Señor, que no viene que no nos viene a dar contentillo, no. Tenemos un apóstol guiado por el Señor que da al pueblo lo que el Señor le muestra, le revela. Y vemos que como el apóstol dice que cada minuto de su vida lo vivirá. ¿Para qué? Quiero que cada minuto de mi vida, quiero que el Señor me use para que su obra avance. Entonces, y decía que hoy también nosotros tenemos que decidirnos a que cada minuto de nuestra vida sea para que la obra del Señor avance, y que lo que nosotros debemos producir sea conforme a la voluntad de Dios. Hoy lo que nosotros hagamos, lo que digamos, debe ser conforme a la voluntad de Dios. Y el profeta da un ejemplo de cuando fue a la iglesia del Salvador. Él no dio una palabra que le iba a gustar a la gente del Salvador. No, él dio lo que el Señor le había enviado al Salvador. Y mire, después hubo una gran bendición para El Salvador. ¿Por qué? Porque esta palabra vino a ayudarlo, vino a sacarlo de muchas cosas. Y el Señor eso es lo que quiere. Que hoy, cuando vamos a las calles, hermanos, hablamos conforme a la voluntad del Señor. Damos la palabra, cuando estamos aquí, damos la palabra conforme a la voluntad del Señor. Hoy ese ejemplo que Pablo nos dejó, el ejemplo que el apóstol que tenemos, que hoy nos guía, debemos de seguirlo. ¿Para qué? Porque hoy nos dice aquí que por esa razón no podemos hablar solo aquello que agrada, con el fin de evitar la persecución o dificultad. Tenemos que ser fieles al Señor. Entonces, hermanos, hoy tenemos este principio de ser fieles al Señor y no hablar lo que a las personas les agrada, sino lo que el Señor nos está dando. Entonces, alabado sea el Señor, que seamos esos que terminaba el Señor diciendo que hoy, si el Evangelio llegó al occidente, fue por causa de la fidelidad de Pablo. De lo contrario, el Evangelio hubiese permanecido aislado solamente en Judea. Pero gracias al Señor por la valentía y atrevimiento de ese hombre. Señor, te agradecemos por tu siervo fiel que hizo que el Evangelio llegase hasta nosotros. Hermano, aleluya. Hoy ese Evangelio llegó a nosotros porque hubo un Pablo que fue fiel al mandato del Señor. Amén.
Amén, hermano. Gracias al Señor porque este evangelio llegó a nosotros. Amén. Por eso el apóstol Pablo, hermano, en 1 Timoteo 2:7 dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en la fe y en verdad. Hermano, el Señor hoy está tomando esto en serio para con nosotros. Él quiere que nosotros verdaderamente llevemos este evangelio a las personas. Aún Pablo era prisionero, no estaba prisionero allí en Roma, pero su convicción, hermano, su amor era más que, aún decía que él era prisionero, pero de Cristo. Hoy nosotros, hermanos, necesitamos tener esta convicción, tener este amor que tuvo este apóstol, hermano, delante de todas las cosas. Aún él preso en Roma, él no estaba mortificado allí porque era la prisión en Roma, sino porque era prisionero de Cristo. Hoy tenemos, hermano, que nosotros también tener esta misma convicción que tenía este apóstol, hermano. Era ser prisionero de Cristo Jesús, hermano, y esto hoy debe llevarnos a nosotros, hermano, en cada pensar, en cada situación, que nosotros no podemos hablar lo que nosotros queremos. Amén. Hoy nosotros necesitamos ver lo que el Señor hizo por nosotros. Lo que hizo el apóstol Pablo, dice que fue preso. Pero hoy nosotros, hermanos, muchas veces hacemos lo que nosotros queremos. Hacemos de nosotros nuestra propia voluntad. Amén. El Señor vino aquí a la tierra. Hizo la voluntad del Señor. Nosotros, hermanos, y el Señor nos dice así. Amén. Dice, Él era prisionero de la voluntad del Padre. Así mismo declaró Jesús: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Hermano, hoy usted, ¿qué voluntad busca hacer? ¿Está haciendo la voluntad del Padre? ¿O está haciendo su propia voluntad? Hermano, esto es muy profundo, hermano. Si nosotros vamos al Señor, tocamos el Espíritu, hermano, Él nos va a alumbrar lo que el Señor nos quiere, lo que el Señor nos está diciendo, hermano, lo que el Señor nos está transmitiendo. Amén. Por eso ya el mismo Señor lo dijo: usted tiene la libertad de hacer lo que quiere. Cristo no tenía esa libertad, ¿verdad? Nosotros hacemos lo que nosotros queremos, hermano. Aún, pero Cristo no tenía esa libertad. Aún en el capítulo 5 de Juan, Jesús dijo: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliesen, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Esto, hermano, esto debe llevarnos a nosotros a reflexionar, a pensar, hermano, a volvernos sencillos, a ser obedientes. El Señor fue obediente, hermano. Él hizo la voluntad del Padre. Hermano, yo muchas veces me he preguntado, ¿estoy haciendo la voluntad del Padre o estoy haciendo mi propia voluntad? Oh Señor Jesús, solo Dios conoce nuestro corazón, hermano, y Él sabe con qué intención hacemos su obra. Amén. Pero Él nos quiere llevar, hermano, es que seamos instrumentos, que seamos esos instrumentos que llevan este evangelio a las personas. Amén. Hermano, y hoy nosotros tenemos la convicción de llevar ¿qué? A Cristo a las personas. Por eso el Señor, hermano, nos habla, hermano, que la doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Hermano, hoy necesitamos reconocer que nosotros no sabemos nada, hermano. Hoy necesitamos reconocer que solamente por el Espíritu podemos hacer la obra del Señor y que el mismo Señor se dio a sí mismo al Padre. Hoy nosotros necesitamos darnos al Señor. Amén. Hermano, porque hoy nos decía el apóstol aquí, de igual manera nosotros no tenemos libertad de nosotros mismos. Somos prisioneros de Cristo. ¿Qué testificó? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios.
o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay injusticia. Oh Señor Jesús, hermano, hoy nosotros hablamos, es por parte del Señor. Si yo estoy hablando aquí, hermano, y estoy buscando mi propia gloria, hermano, esto no va a tener edificación para la iglesia. Hoy necesitamos ver que solamente el Señor, hermano, que de las cosas del Señor solamente es la que tenemos que buscar. Oh Señor Jesús, por eso, hermano, el Señor nos dio una responsabilidad. Esta responsabilidad nos fue confiada. Amén. Esta responsabilidad nos fue confiada. Amén. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Hermano, esta responsabilidad que hoy está en nosotros, hermano, de ser estos buenos administradores. Hermano, aquí la palabra administradores en griego es oikonomía. ¿Qué significa la administración o gerencia de un hogar? No, pero aquí el hermano redactaba, aquí él buscó en el diccionario, hermano, y la definición de esta palabra fue, oh Señor Jesús, es aquel que dispensa, que distribuye o que concede. En la iglesia necesitamos aprender a ser un buen administrador de las riquezas de Dios. Hermano, hoy estamos aquí, hermano, es para ser esos buenos administradores, pero de las riquezas de Dios. Amén. Hermano, y el Señor nos llevaba que nosotros necesitamos dispensar todo lo que Él nos ha dado. Él hoy colocó a nuestro hermano, el apóstol que está al frente, hermano, y que es el canal dispensador de la gracia de Dios. Hoy necesitamos reconocer, hermano, que tenemos este apóstol en medio de nosotros. Bueno, por eso en la figura de Zacarías 4:2 al 12 dice, donde son descritos los 2 olivos, el candelabro de oro, las 7 lámparas y un depósito encima de ella. Hay 2 boquillas de oro, siendo suplidas con aceite dorado por las 2 ramas de los olivos. Esas 2 boquillas representan el hablar profético. Dios, mediante su ministración, derrama de su gracia por la palabra. Hermano, vemos que hoy, hermano, ese aceite dorado, hermano, está siendo dispensado. Es por a través de la palabra profética. Amén. La palabra es derramada en el depósito que puede ser representado por una gran empresa que distribuye su producto. Hermano, hoy estamos viendo, hermano, que este apóstol tiene el depósito, hermano, y ese depósito es derramado por la palabra. Hermano, cuando nosotros hacemos inmersión en la palabra, recibimos la palabra profética, disfrutando, y de nosotros salen, hermano, esos 7 tubos. Amén. Hermano, y hoy necesitamos que dispensar la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude, hermano, a ser esos buenos dispensadores. Amén. Amén. Porque el Señor está hoy trabajando en nosotros. Este es el trabajo que Pablo también hizo. Hermano, hoy necesitamos nosotros dispensar esta palabra. Cuando yo dispenso esta palabra, hermano, estoy haciendo la voluntad del Señor. Jesús es el Señor. Aleluya, Jesús es el Señor. Así como el hermano ha compartido a través de esta palabra profética, hoy estamos viviendo esa inmersión. Yo quiero iniciar haciendo inmersión. La revelación del misterio de Dios. La revelación del misterio de Dios. Y de Cristo. Y de Cristo. La iglesia. La iglesia. Aleluya. Amén. Gracias al Señor, de verdad. Estamos viviendo esta gracia única. El apóstol Pablo fue un dispensador de la gracia de Dios. Pero también Dios quiere que nosotros seamos dispensadores de esta gracia. Aún gracias al Señor, como compartía el siervo, el apóstol Pablo
fue un administrador, un dispensador de la gracia de Dios. Necesitamos seguir ese modelo siendo fiel. Seguir este modelo siendo fiel. Por esto hoy el Señor quiere en nosotros que seamos dispensadores y administradores de la gracia de Dios. A Dios le agradó, aleluya, a Dios le agradó llamarnos a nosotros. ¿Para qué? Para que fuésemos estos dispensadores. Por eso hoy nosotros necesitamos ver cómo el apóstol Pablo allí en 1 Corintios, aleluya, capítulo 15, versículo 8, él pudo decir estas palabras: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Aleluya, pero el versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios, ven, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, oh Señor Jesús, sino la gracia de Dios. Oh, hermano, de verdad es maravilloso mirar de que hoy usted y yo no podemos usar fuerza, ni usar capacidad, ni usar nuestro intelecto, ni nuestro conocimiento. Necesitamos depender de Dios. Si nosotros permitimos el trabajar de Dios, nosotros vamos a poder recibir la revelación que Dios es para con nosotros. En el capítulo de Mateo 16, el Señor le preguntó allí a los discípulos. Él le preguntó que quién decía el pueblo que era Él. Por no estar satisfecho con la primera respuesta, ya que fue sin revelación, Jesús quiso oír la respuesta de sus propios discípulos. Entonces Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Esa respuesta sí satisfació al Señor Jesús, que exclamó, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya, hermanos. Hoy Dios también nos está dando esta revelación a nosotros. ¿Para qué? Para que vayamos a las personas y estas personas puedan recibir mediante este vivir que hoy nosotros expresamos, parte de Dios, ellos puedan recibir esta revelación también de esta salvación que Dios está usando. ¿Quién le reveló este misterio a Pedro? Fue el Padre. Hoy el Padre, por medio de Jesús, también nos está revelando a nosotros. Oh, aleluya, el Padre, por medio de Jesús, también nos está revelando a nosotros. Aleluya. ¿Y cuál es el misterio? Oh, Señor Jesús. ¿Y cuál es el misterio de Cristo? Es todo lo que fue revelado en los capítulos 1 y 2 de Efesios. El misterio de Cristo es la iglesia como el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, la obra maestra de Dios. Hermanos, en Efesios capítulo 3, versículo 5, dice misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, como ahora es revelado a sus santos, revelados a sus santos, apóstoles y profetas, por el Espíritu, Hermanos, en Efesios capítulo 3, allí el Señor continúa hablando. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Hermanos, gloria al Señor.
como hemos compartido con ustedes. En verdad, esto es algo maravilloso, algo glorioso, el saber que hoy nosotros fuimos incluidos. Como gentiles fuimos incluidos aún para estar con los judíos creyentes, los judíos que han creído en Dios. No había esperanza para nosotros, pero Dios usó una gracia. Por eso esta serie, este tomo que nosotros estamos viviendo, se llama Sea una gracia, sea un canal de la gracia de Dios, sea un canal de la gracia de Dios. Hoy Dios está dispensando toda su gracia con nosotros. Por eso el Señor nos mostraba aquí en Primera de Pedro algo tan único, de verdad, algo de saber que hoy nosotros necesitamos alegrarnos con ese gozo inefable y glorioso. El Señor decía allí, no obstante, Dios no está contento solo con la primera posesión, con que el primer sello con el cual fuimos sellados. Por eso Él quiere continuar tomando posesión de nosotros, sellándonos todos los días por dentro y por fuera. Esa es la garantía de que Dios es nuestra herencia y el Espíritu con el cual fuimos sellados. Es solo una muestra de Dios para que un día tomemos posesión de Él plenamente. Un día tomemos posesión. Un día tomemos posesión de Él plenamente, de Él plenamente. Dice, y como Pedro entonces nos alegraremos con gozo inefable y glorioso. Nos alegraremos con gozo inefable y glorioso. Nos alegraremos con gozo inefable y glorioso. Aleluya. Gloria al Señor por su gracia abundante que hoy quiere usar con cada uno de nosotros. Dios los bendiga. Alabado sea el Señor, así como compartía nuestro hermano Héctor. El Señor ya nos selló, pero el Señor necesita seguir sellándonos todos los días por dentro y por fuera, porque nos espera un gozo inefable y glorioso, como lo registra Pedro, Primera de Pedro 1:8. Alabado sea el Señor. Entonces, para seguir continuando, dice la fuerza operante del poder de Dios. Dice aquí, para esto es importante llenarnos continuamente de lo que Dios dispensó por medio de Pablo, como el canal de la gracia. Porque el resultado final de esta era, que es la gracia, dice que vamos a ser llevados a la gloria de Dios. Ese es el resultado. Por eso es que el Señor quiere que lo llenemos de su vida cada día. Señor Jesús. Y dice así, y allí estaremos completamente sumergidos en Él. Y será un momento glorioso, maravilloso, porque seremos envueltos en amor, seremos envueltos en su luz, en su justicia, en su alegría y en su paz con los hermanos. Alabado sea el Señor, hermano. Y dice, si el Espíritu nos tiene locos con un poco de gozo anticipado. Hermano Yuri compartía, hermano, que hay hermanos que están metidos en este gozo, haciendo inmersión de la palabra. Y es un gozo, hermano, es un gozo. Hermano, si esto tiene mucho a loco, los que están practicando esto, se puede imaginar usted cuando llegue la totalidad de este gozo, este gozo que dice Pedro, inefable y glorioso. Dios mío, alabado sea el Señor. Señor Jesús. Para seguir avanzando, también encontramos en Efesios 2, versículos 12-13. Vemos la inmensa gracia de Dios. No teníamos nada que ver con el pueblo de Israel. Éramos ajenos al pacto de Dios que prometió a los patriarcas. Aleluya. Pero en Gálatas 3, versículo 14, le vamos a leer, dice, para que la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esto no es por mérito humano, hermano. Esto fue, dice aquí, esto fue posible por el oír la palabra de verdad, que es el evangelio de vuestra salvación.
Eso está en Efesios 1:13. Y dice, cuando creímos fuimos hechos ministros del Evangelio. Hoy servimos a los hermanos, predicamos el Evangelio, cuidamos de las personas para que sean ofrendas agradables a Dios, como lo dice Romanos 15:16. Alabado sea el Señor. ¿Cómo sucede esto, hermano? De nosotros estar sirviendo en la iglesia, sirviendo a los hermanos, sirviendo al recién convertido, para que sean ofrendas agradables a Dios. El Señor lo decía, le ponía el ejemplo del motor, hermano. Y dice, para que el motor funcione, preste atención, para que el motor funcione se necesita 3 elementos. El primero es el combustible, y ese combustible necesita del poder calorífico para ser transformado en fuerza. Si no, no sirve de nada, hermano. Eso no sirve de nada, dice. Y el segundo elemento es que es el aire que es presionado dentro de la cámara y el cilindro. Y el tercer elemento es la chispa de encendido. Y el Señor lo ilustraba así. El motor comienza a funcionar y es capaz de cargar toneladas. Por tanto, si oímos la palabra profética como doctrina, no habrá cambio en nuestra mente y la obra de Dios estará estancada. Necesitamos, hermano, este poder que le da calor al combustible para que sea transformado aquello. Hoy necesitamos, el Señor dice aquí, el combustible que es la palabra profética, el aire que es el Espíritu. Vamos a ejercitar el Espíritu haciendo inversión con la palabra, y así experimentaremos el tercer elemento, que es la chispa de encendido, que viene siendo la explosión. Señor Jesús, oh Señor Jesús, que viene siendo la explosión. Y dice, la situación en la calle o cualquier lugar será una explosión. Alabado sea el Señor. Y el Señor nos hablaba, por el motor necesita el combustible, el aire y la chispa para encender. Pero la iglesia hoy tiene la palabra, amén, tiene el Espíritu. Y si ejercitamos el Espíritu, va a haber la explosión. Alabado sea el Señor. Va a haber ¿qué? La explosión espiritual. Alabado sea el Señor. No va a haber problema. Los problemas se van a acabar. Pero necesitamos, hermano, ejercitar el Espíritu. Señor le decía, hermano, que solamente necesitamos hacer inmersión en esa palabra poderosa que tenemos. Alabado sea el Señor, hermano. Y todo esto proviene por el poder del Espíritu que está en nosotros. Este poder ya lo hemos recibido y está en todos los que creen. Esto está en Juan 7:39. Habla del Espíritu. Dice, y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Alabado sea el Señor, hermano. Hoy tenemos el Espíritu. Hoy solamente necesitamos ejercitarnos por medio de la palabra, haciendo inversión. Alabado sea el Señor. Y ese poder se va a convertir en fuerza. Que Dios me lo bendiga. Y aquí continúa nuestro hermano. Aleluya. Jesús el Señor, hermanos. Gracias a Dios por la inmersión, por este regalo, como los hermanos nos han hablado, que Dios nos dio. Amén. Señor Jesús. Hermanos, nosotros que servimos al Señor, que estamos en esta transición, hermanos, no dependemos de nuestra fuerza en la carne, porque lo que hace la obra de Dios y lo que hace, hermano, que nuestro vivir cristiano sea victorioso, es ese poder operante de Dios por medio del Espíritu. Señor Jesús, hermano, necesitamos usar ese poder, no usar nuestra habilidad, no usar nuestra mente. Hermanos, nosotros que hoy hemos estado compartiendo aquí, no lo hemos hecho por nuestra habilidad, por nuestra capacidad
o porque los hermanos somos elocuentes y los hermanos escogen a los más capaces para compartir. Hermanos, nosotros dependemos de ese poder operante que está en el Espíritu y que, hermanos, usa en nosotros esa fuerza. Amén. Señor Jesús. Hermanos, y nosotros hemos visto durante estos últimos años, principalmente estos últimos 5 años y estos año y medio aquí en Colombia, en las iglesias, hermano, cómo eso sobrenatural ha ocurrido. Hermano, no es nuestro esfuerzo, no es nuestra capacidad humana, el colportaje no se hace dependiendo de la habilidad, de lo que he aprendido, hermano, se hace dependiendo de este poder operante. Amén, Señor Jesús. Porque en 2 Corintios 3:5 y el versículo 6, el Señor nos muestra, hermano, que Él nos hizo ministros competentes de ese nuevo pacto. Pero no es por nuestra capacidad, hermanos, ese ministerio que hemos recibido no es para exaltar nuestras habilidades, hermanos, sino para que la gracia de Dios, hermanos, sea la que se exprese. Que esa sea la excelencia del poder de Dios, como también lo vemos en 2 Corintios 4:7. Señor Jesús. Hermanos, nosotros vemos al apóstol Pablo, como los hermanos nos compartieron, que Pablo se consideraba menos que el más pequeño. Eso, hermano, en 1 Corintios 15:9, Pablo se consideraba así, el menos que el más pequeño. Oh, Señor Jesús. Y en 2 Corintios, 2 Corintios 11, del 4 al 5, Pablo habló lo siguiente, dijo así: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que no hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Hermanos, con la palabra grandes que finaliza el versículo 5, el apóstol estaba hablando que habían unos, entre comillas, unos superapóstoles, unos grandes apóstoles a los cuales él se refería, que buscaban, hermano, tener una posición o hablar palabras bonitas para tener favor con el pueblo. Y como los hermanos hablaron, Pablo no se acomodó a las tradiciones judías y tampoco acomodó el evangelio y la economía de Dios que le había recibido a las prácticas judaizantes, como si tuvimos este problema, como los hermanos mencionaron, con Jacobo en la iglesia en Jerusalén, que fue uno de los principales ancianos allí. Pero, hermanos, por eso el apóstol Pablo tuvo tantos problemas con los judaizantes y principalmente por eso él escribió la segunda carta a los Corintios, hermanos, para aclarar todos estos temas. Hermanos, es lamentable que en esa época de Pablo, con tanta riqueza de la revelación de la economía de Dios, tanto contenido que hubo, hermanos, le tenían envidia a Pablo, no porque Pablo fuera más capaz, hermanos, sino que Dios le había delegado a él este ministerio, le había delegado y le había revelado esas inescrutables riquezas de Cristo. Y nosotros sabemos que el contexto en el que Pablo estaba, hermano, allí era un contexto bastante complejo, porque muchos estaban en su mente, había muchas filosofías, estaban los griegos y había muchas enseñanzas gnósticas y místicas que entraron a la iglesia y rechazaron el hablar profético del apóstol Pablo. Pero nosotros, hermanos, vemos que esa gracia de Dios, hermano, hoy se reveló a la iglesia. Hoy se reveló a la iglesia y, hermanos, nosotros vemos que esa iglesia es la iglesia en Filadelfia. Hermanos, y nosotros conocemos que la iglesia en Filadelfia tiene unas características, que tiene poca fuerza, que es una manada pequeña, que es un número pequeño de personas. Hermano, esa es la diferencia que hay con las otras iglesias descritas en Apocalipsis. Y el Señor, a través de un querido hermano, en los años 1800, hermano, él expresó que los tesoros de la palabra profética habían sido abiertos a la iglesia en Filadelfia. Aleluya, hermanos. Nosotros tenemos hoy esos tesoros que han sido revelados a través de nuestro apóstol, nuestro hermano Pedro. El Señor lo ha
lo ha conducido, hermano, a distribuir, a impartir las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. Hermanos, qué riqueza. Esto es algo muy rico, hermano. De lo más rico que usted puede disfrutar hoy en este universo es no perdernos, hermanos, la palabra profética. Los jueves, los viernes, los jueves y los domingos, hermanos, no perdernos de la palabra profética. Es lo más rico, hermanos, es un privilegio único que nosotros tenemos hoy por ser parte de la iglesia en Filadelfia. Señor Jesús, hermanos, cuando no tenemos ese amor reverente por la palabra profética, hay caos, hay confusión, se produce tragedia en nuestro vivir. Hermanos, gracias al Señor que hoy, para poder hacer la voluntad del Padre y cumplir la economía de Dios, nosotros necesitamos tener ese amor reverente a la palabra profética. Hermanos, porque la obra de Dios, la ejecución del plan de Dios aquí en la tierra, que como los hermanos compartieron al comienzo, que es encabezar todas las cosas en Cristo, hermano, eso no se va a llevar bajo nuestra capacidad, bajo nuestro intelecto, porque nosotros, por causa de la caída, hermanos, nosotros nos volvimos carnales y eso complicó todo, complicó nuestras relaciones humanas, complicó lo que somos como hombres y infelizmente también trajo eso a la edificación. Entonces hoy, hermanos, aunque somos personas diferentes, con temperamentos diferentes, personalidades diferentes, hermanos, Dios quiere completar esa obra, amén. Y esa obra, hermanos, es encabezar todas las cosas en Cristo por medio de la iglesia. Y hoy Dios lo está haciendo. Y la base fundamental de eso, hermanos, es nosotros tener ese amor reverente a la palabra profética. Si nosotros, hermanos, nos alineamos, como los hermanos, como ha ocurrido durante este periodo, desde el 2020, hermanos, si nosotros nos alineamos a la palabra profética, vamos a poder ser esos canales de la gracia de Dios. Los hermanos nos compartieron en esta reunión, el Señor los usó, hermanos, mostrándonos que esa riqueza también fueron pasadas a nosotros. Hoy nosotros también somos esos canales de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Y cómo nosotros podemos llevar esa riqueza? Hermanos, cuando estamos en las calles. Aleluya, hermanos. Cuando salimos a las calles, orando por las personas, llevando el evangelio del reino por medio del colportaje dinámico, hermanos, esas riquezas son dispensadas. Y esas riquezas, hermanos, son dadas a las personas que las necesitan. Y nos volvemos esos canales de la gracia. Amén. Oh Señor Jesús. Porque, hermanos, hoy cuando nosotros distribuimos, ocurre algo maravilloso. Y es que el misterio que estaba oculto se manifiesta, como habla en Efesios 3:9. Ahí ese versículo, hay una palabra que dice aclarar. Ese aclarar lo podemos usar como traer a la luz. ¿Cierto, hermano? ¿A quién no le gusta que le digan, no, esto era así, no era así como tú pensabas? Hermanos, cuando nosotros llevamos a las personas a orar, a contactar la voluntad de Dios por medio de esa oración y entregándole los libros en las manos, nosotros estamos aclarando, hermanos, el misterio oculto de la voluntad de Dios, que es que Cristo encabece todas las cosas. Oh Señor Jesús. Hermanos, como compartí ahorita, Dios quiere exhibir su multiforme sabiduría. Y eso lo va a hacer por medio de la iglesia. Amén. Haciendo de nosotros, hermanos, como siempre hemos hablado, de hacer esa obra prima, amén, de hacer esa obra maestra. Y eso, ¿dónde lo exhibe el Señor? ¿Dónde será exhibido? Principalmente demostrándole a Satanás que se rebeló, que quiso y pensó que era mejor y se creía mejor que todos, y delante de los principados y potestades. Hermanos, ahí es expresada la multiforme sabiduría de Dios. Y a pesar, hermanos, de que somos tan diferentes, tenemos diferentes gustos, diferentes cosas, hermanos, Dios con su infinito poder, aleluya, hermanos, y sus inescrutables riquezas, tiene su manera de actuar. Dios no va a cambiar la personalidad que tengo yo como José, la que tiene usted como los hermanos que estamos aquí.
hermanos, pero ya no vamos a tener esa esencia pecaminosa y usar nuestra capacidad para hacer la obra de Dios. Oh Señor Jesús, hermanos, Dios va a transformarnos de tal manera que quiere usar nuestra personalidad como resultado de su multiforme sabiduría. Oh Señor Jesús, hermanos, qué glorioso es esto. Hermanos, ya para ir culminando esta parte de la palabra y dar continuidad a los anuncios y hermanos, seguir conectados allí. Hermanos, Cristo encabezará a todo tipo de personas y será el gran maestro de todos, como quien dirige una gran orquesta. Hermanos, imaginen una orquesta con billones de instrumentos diferentes, pero bajo la dirección de un solo director. Será una espléndida sinfonía jamás vista en este universo. Es cierto que somos diferentes, pero el Señor no está domando. Hermano, esto que el Señor está haciendo no es imposición, no es como alguien que nos está castigando y nos está llevando a hacer algo contrario a lo que nosotros queremos. Hermano, el Señor está encabezando, gobernando. De esta manera, finalmente por medio de la iglesia, se mostrará al universo, aleluya, principalmente a los rebeldes, la multiforme sabiduría de Dios. Hermanos, nosotros seremos parte de esto, de la multiforme sabiduría de Dios. Hermanos, dando conclusión a esto, hermanos, nosotros vimos en esta semana que ser esos dispensadores de la gracia de Dios tiene como finalidad que Cristo encabece todas las cosas por medio de la iglesia. Y así, hermanos, poder finalizar esta era. Hermanos, nosotros no estamos como los hermanos, y siempre los hermanos compartieron, no estamos jugando a ser cristianos aquí, estamos pasando un buen rato, y la palabra que el Señor está ministrando no es para ganar un público, no es para que haya aceptación, no es para que hayan buenos números, para que los live y las reuniones virtuales tengan buena asistencia. Hermanos, nosotros hoy estamos aquí y estamos siendo usados por el Señor como esos canales, hermanos, para que el misterio de la voluntad de Dios sea cumplida. Ese es nuestro objetivo. Cuando salimos a las calles, predicamos el Evangelio, hacemos colportaje dinámico, hermanos, estamos siendo esos dispensadores de las riquezas inescrutables de Cristo, pero con el objetivo de que el misterio oculto de la voluntad de Dios sea ejecutado, hermanos, y que Cristo encabece todas las cosas. Hermanos, no vamos a perder nuestro enfoque, no vamos a distraernos, vamos a confiar fielmente en el Señor y en la palabra profética que está siendo ministrada, hermanos, y que por esa gracia que no es de nosotros, hermanos, hemos recibido. Que el Señor bendiga grandemente la iglesia y continuamos con los anuncios de nuestro hermano Brian. Jesús es el Señor, amén. Amén, Jesús es el Señor. Gracias al Señor por esta maravillosa palabra. Amén, el Señor quiere que nosotros seamos esos dispensadores de la gracia de Dios. Amén, y que el Señor sea encabezando todas las cosas. Amén, a través de estos anuncios, el Señor quiere que nosotros podamos practicar esta palabra que hemos escuchado. Por eso el Señor nos da mañana la oportunidad, amén, de salir a llevar la palabra, a llevar el Evangelio, Señor, a través de Avanza Joven, amén, donde toda la iglesia, hermano, podemos participar, especialmente los jóvenes, los adolescentes. El Señor los necesita para esta batalla, para esta guerra. Hay un ejército de vencedores aquí en Valledupar y en muchos lugares de todo el mundo el Señor se está moviendo. Pero el Señor cuenta mañana a las 8:30 de la mañana, Avanza Joven, para estar los jóvenes aquí sumergidos en la palabra, orando, ejercitando su espíritu, hermano, llenándose de esa gracia de Dios para salir a las calles, llevando vida, llevando la gracia, el amor de Dios a las personas. Por eso envía a sus jóvenes, envía a los adolescentes, hermanos, aquí va a ser una oportunidad para que el Señor opere, para que el Señor gane, dispense su gracia, su amor, hermanos, y podamos hacer parte de este ejército con el Señor, con lo que el Señor cuenta para llevar su vida a muchas personas. Amén. Entonces mañana a las 8:30, aquí todos los jóvenes, adolescentes y todos los hermanos que deseen participar. Esto está abierto para toda la iglesia, para que podamos llevar esta palabra de Dios a muchas personas, orando por ellas y sembrándole la palabra profética a cada una de ellas. Amén. Amén. Y después de esta jornada de predicación, en la tarde a las 5:30,
El Señor espera a todos los jóvenes de la iglesia para la reunión, hermanos, para disfrutar juntos, para ser perfeccionados, para también seguir haciendo inmersión en la palabra, hermanos, constituyéndonos, que el amor de Dios pueda crecer cada día más en nosotros y así podamos llevar la vida de Dios a muchas personas. Amén. Amén. También recordamos el servicio de aseo a todos los hermanos del sector B, cada hermano que están allí, al sector A, perdón. Señor, necesita a todos los hermanos para que podamos servir al Señor con alegría. Hermanos, este servicio también maravilloso que el Señor nos ha dado, para que el Señor siga creciendo, aumentando. Entonces, todos los hermanos del sector A, los hermanos que han escogido allí para servir, el Señor los necesita. Amén. Y también seguimos con la fiesta el día domingo, amén, la reunión, hermanos, donde todos los venimos con mucha alegría, con mucho gozo, a disfrutar del Señor, de su palabra, y también es una oportunidad para que nosotros nos derramemos en gracia a través de nuestros diezmos, de nuestros votos, las ofrendas, hermanos, y también compartir con los hermanos aquí juntos la palabra, aún el almuerzo. Todo eso hace parte, hermanos, de la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, vamos a orar, que el Señor siga gobernando, hermano, el Señor siga encabezando todas las cosas. Señor Jesús, oh Señor Jesús, gracias, Señor, por esta preciosa comunión. Señor, queremos que tú sigas dispensándote, Señor, a nuestras vidas, Señor, como esa gracia, como ese amor, con ese disfrute, Señor, para que podamos alcanzar a muchas personas. Señor Jesús, sigue trabajando esta palabra en cada uno de nosotros y que podamos practicarla, Señor. Oh, Señor, queremos realidad de tu palabra en nuestras vidas. Señor Jesús, bendice a la iglesia. Amén. Estamos entrando no livro de Colossenses pelo caminho traçado em Efésios, onde vimos que o mistério da vontade de Deus é encabeçar todas as coisas em Cristo, através da igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Colossenses revela que Cristo, como cabeça do corpo, é o centro de tudo o que Deus planejou segundo a sua vontade. Ou seja, nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Porém, com o engano da serpente, a criação se desconectou de Deus, gerando espaços vazios para seu inimigo agir. Mas em Cristo Jesus, tudo se faz novo. Só Ele tem o poder da reconexão. Ele conecta as coisas da dimensão espiritual, celestial, eterna, com a dimensão terrena, humana, finita. Ou seja, as visíveis e as invisíveis. Cristo é a conexão entre Deus e a criação. Assim como em um tear em produção, Cristo é a lançadeira, a peça fundamental que entrelaça a trama nos fios e os mantém estáveis com o propósito de formar uma só peça de tecido. Portanto, ele não somente cria, mas também mantém todas as coisas em constante estabilidade e produtividade. Desta forma, seu corpo, conectado no nível da nova criação, amadurecendo e executando essa obra maravilhosa, pode libertar a criação do cativeiro para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Cristo é o centro conector da obra de Deus.